Ya, yo creo que... Ya, yo creo que vemos errores de medición. Ya. Bueno, tenemos dos formas de avanzar con esto. Una es escribiendo en Word, como la vez pasada, y luego cuando tengan que graficar lo hacemos en Excel. Yo creo que es lo más fácil, ¿no? Y la otra, sí, yo creo que lo hacemos así. Yeah. Abrir un Word. Ya. Bueno, empezamos de una vez. Ya, ahora que tengo que escribir harto, voy a estar con el Word y luego paso al PowerPoint cuando tenga que escribir ecuaciones. ¿Ya? Un ratito voy a aceptar a su compañero. Ya, a ver, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver los problemas de errores de medición. Y esto les va a pasar muchas veces, ¿ya? En sus trabajos y tienen que saber cómo tratarlo. ¿Cuál es la idea? La idea es que muchas veces, como dice acá, sucede que o sea, las variables que estamos analizando han sido medidas con error. Y la pregunta es, bueno, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Por ejemplo, supongamos lo siguiente, ¿ya? Tengo aquí xi igual zi más wi. Esto de aquí es un error. Este es el valor verdadero. Y este es el valor observado. Valor observado. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sucede? Cuando ustedes hacen ustedes ya están trabajando en su encuesta seguramente, ¿no? Y hacen preguntas a los encuestados. Y le dicen, por darles un caso, ¿cuál es tu estatura? ¿Se acuerdan cuando veíamos la estatura? Y la persona encuestada les da una estatura, ¿ya? Y ustedes anotan. Entonces, por decirle, estatura, en el caso de estatura y peso, ¿ya? Y empiezan a preguntar, estatura, 1,80, peso,
76. El siguiente, estatura 1,74. Peso 68. Y así. Pero, ¿qué es lo que sucede en realidad? Esta primera persona, porque el primero es este primer individuo, este es el segundo, el tercero, y van así para abajo. Pero resulta que esta primera persona, que dice medir 1,80, en realidad mide 1,79,5. Entonces, lo observado es lo que ustedes preguntan, cuando ustedes preguntan, es la respuesta que le dan. O sea, lo observado sería 1,80. El valor verdadero es 1,79,5. Y hay un error, obviamente, De de 0,5. Y de ahí sale esta ecuación que ustedes ven arriba. Esta de acá. ¿Ya? Entonces, eso va a suceder con todas las variables. Lo mismo puede suceder con el peso. ¿Ya? Puede que le digan 76. Bueno, eso es lo observado. Pero puede que el peso de la persona sea 74. Entonces, el valor verdadero es 74 y hay un error de 2. El problema es que ustedes no saben que hay una diferencia entre el valor observado y el valor verdadero. ¿Ya? No saben que hay un error de medición. Y claro, ustedes dirán, bueno, pero se está pasando solamente con 1 centímetro, con medio centímetro, con 1 kilo, tampoco es que sea mucho problema. Y en efecto, no es mucho problema. ¿Ya? En este caso en particular. De hecho, así de forma general, si el error de medición está en la variable dependiente, ¿ya? Entonces no hay mucho problema. Sí, hay un poco de ineficiencia, pero nada más. ¿Qué significa ineficiencia? A ver quién me pudiese decir. David, Helen, Roberto, alguno de los tres. ¿Qué significa ineficiencia en econometría? Tener un vasito con agua mientras tanto. ¿Ya? ¿Alguien me dice qué significa ineficiente? ¿Nadie? ¿En serio? Bueno, en econometría, ineficiente se refiere a que el error es demasiado grande. Recuerden cuál es el problema de la heteroscedasticidad, me genera ineficiencia. ¿Cuál es el problema de la autocorrelación? Me genera ineficiencia. Entonces, ineficiencia se refiere a eso. Cuando estos errores de medición están en la variable dependiente, lo único que sucede es ineficiencia. Ahora, si el error de medición está en la variable independiente, lo que puede haber es sesgo o inconsistencia. ¿Qué significaba sesgo? David, ¿qué significaba sesgo en econometría? David, ¿está? David, ¿está presente o no? Helen, ¿qué significaba sesgo? Helen, ¿está en clase o no? Roberto. Que la varianza era muy alta. No, eso era ineficiencia. ¿Qué significaba sesgo? ¿No sabe? Ya, pero por lo menos están en clase. Sesgo era cuando el beta estimado
Cuando yo estimaba este beta, ¿no ve? Ese beta estimado era distinto al beta poblacional, en valor esperado, obviamente. ¿Ya? Eso es lo que significaba. Entonces, si el error de medición está en las variables independientes, entonces puede haber sesgo e inconsistencia. Para que lo tengamos, digamos, un poquito más claro con otro tipo de ejemplo, o bueno, mejor les voy a mostrar algo más y después voy al ejemplo. Digamos que hay, supongamos, esperen. Supongamos que hay una relación real de la siguiente forma. Beta 1 más beta 2 ZI más DI. Esta es la relación real. Pero fíjense de nuevo, estoy usando ZI. ¿Por qué ZI? Porque ZI es el valor verdadero. ¿Ya? Lastimosamente ustedes no lo observan el valor verdadero. Observan este de acá, XI. ¿Ya? Y dice, bueno, supongamos que esta es la relación. Y lógicamente, como decíamos, no podemos medir ZI. No lo podemos medir. Por lo menos no podemos medirlo de forma perfecta. Perfecta. ¿Ya? Y en su lugar, lo que tenemos es lo que habíamos expresado antes. Tenemos una variable XI, que es la que observamos realmente. Y tenemos esto otro de acá, donde ZI, que es la variable real, y WI, que es el error, son variables aleatorias. Son variables aleatorias. ¿Ya? Por lo tanto, como son variables aleatorias, la varianza de ZI es igual a sigma al cuadrado Z y la varianza de WI es igual a sigma al cuadrado W. Además, hay otro supuesto más. ZI y WI son independientes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A ver, y antes de entrar a dónde es lo que yo quiero ir. Digamos que ustedes le preguntan a una persona cuál es su ingreso. ¿Ya? Pero recuerden de sus clases de macro, hay dos tipos de ingresos. El ingreso permanente y el ingreso transitorio. Y eso me da el ingreso total. ¿Ya? Y digamos que ustedes están interesados en saber el ingreso permanente de la persona. ¿Ya? ¿Han escuchado la hipótesis del ingreso permanente, ¿no? De Milton Friedman? ¿O no? No. ¿No? Ya. A ver, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis para explicar dos cositas
¿ya? Y para que lo tengan claro. Hay una diferencia entre la teoría keynesiana del consumo y la teoría del ingreso permanente de Milton Friedman del consumo, ¿ya? Entonces, antes de seguir con esto, voy a poner un ejemplo. La hipótesis del ingreso permanente. De Friedman. A ver, si tenemos aquí la variable de consumo y aquí la del ingreso disponible, ¿cómo debería ser la línea? ¿Cuál debe ser la relación entre estas dos? Consumo. ¿Mm? Ni idea. Eso está fácil, hombre. ¿Cuál debería ser la relación entre ingreso disponible y consumo? Directo. Ya, una relación directa, ¿no es cierto? Y claro, lo que uno aprende en macro es que la relación entre consumo e ingreso disponible debe ser directa. Pero hay una diferencia en esta relación. La relación de consumo, según Keynes, tenía esta forma, mientras que según Friedman, tenía esta forma. ¿Por qué? Porque había que se conoce como, justamente que es lo que estamos hablando, el error de medición. Y en cómo hace que una cosa varíe con la otra. Fíjense, resulta que el ingreso total de las personas, su ingreso total, tiene dos componentes. Por un lado está el ingreso permanente y por otro lado está el ingreso transitorio. Voy a ponerlo con T minúscula. Entonces esto es ingreso permanente, perdón, ingreso total. Ingreso total. Ingreso permanente. Y el ingreso transitorio. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el tema acá? El tema es que si ustedes le preguntan a una persona, hacen una encuesta y quieren saber el ingreso de la persona, ¿cuál de los tres creen que la persona le va a dar? ¿Cuál de los tres datos? ¿El ingreso total, el ingreso permanente o el ingreso transitorio? A ver, los nombres lo sugieren, ¿no? ¿Qué es el ingreso transitorio? Es ese que me viene de cuando en cuando. Por ejemplo, yo tengo mi trabajo, por decirle, trabajo en una empresa, 8 horas al día, 5 días a la semana, mi sueldo es de, no sé, voy a poner un número, 10.000 bolivianos y listo. Pero de cuando en cuando alguna vez me cae una consultoría, digamos, ya que no es parte de mi ingreso normal permanente, pero me cae de cuando en cuando, o alguna vez me invitan a dar un seminario y cobro por eso, o alguna otra vez hago un trabajito extra por otro lado, también cobro por eso. Ese sería un ingreso transitorio. Entonces, supongamos que va así. El ingreso permanente de esta persona, y aquí tenemos los meses. Enero, febrero, marzo, abril y así, ¿no? Y supongamos que el ingreso de esta persona decíamos que era 10.000 bolivianos por mes. Y aquí tengo el ingreso transitorio, que como el nombre sugiere, a veces puede suceder, otras veces puede no suceder. Entonces a veces será 0, otras veces será, digamos, 500,
otra vez será 1200, otra vez será, no sé, 150, otra vez es 0 de nuevo, así. Y aquí yo tengo el ingreso total. Y sumo 10.000 más 0, 10.000. 10.000 más 500, 10.500. Esto es lo que me llevo a casa, ¿no? 10.000 más 1.200, 11.200. 10.150 y así. Pregunta, si ustedes entrevistan a alguien, ¿cuánto es su ingreso? ¿Cuál de estos tres creen que esa persona le va a decir? El permanente. ¿El permanente cree que le va a decir? ¿Por qué? Porque es lo que saben más seguro lo que le ingresan, ¿no? En cambio, el variable puede que no le diga un cierto parámetro, o no sé. Ya, ya. Vos pensás entonces que va a decir el permanente porque es el que, con el que está acostumbrado. Sí, ¿Sí? ¿Va más o menos por ahí lo tuyo? sí. Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo lo siguiente? Yo pienso que enero, febrero, marzo, abril, mayo, 10.000, digamos, y luego de eso, junio, julio, agosto, y de ahí en adelante me van a subir el sueldo a 11.000. Y a esta persona le preguntas su salario en marzo. ¿Qué salario te va a decir? ¿Te va a decir los 10.000 que gana ahora, los 11.000 que va a ganar en el futuro, o te da un promedio? Yo creo que el anterior todavía me diría. O sea, ¿vos crees que va a decir el que está ganando, aunque sepa esta persona y esté 100% segura que en el futuro va a ganar más? Sí, porque el tema del salario como que es muy sensible y casi no dicen el tema de, o sea, no se animan a expresar cuándo ganarían en un futuro, digamos. Ya, ya, interesante lo que decís. Entonces, si esta fuese la línea del tiempo, y aquí estaría tu salario, tu ingreso, ahorita voy a suponer que vos no trabajás, ganás cero, estás acá, cero. Luego vas a ir ganando, 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 conforme vas ganando experiencia, vas haciendo otros trabajos, vas haciendo otros estudios, vas a ir subiendo tu salario, ¿no? Y Ujú. luego, como veíamos en la clase pasada, ¿se acuerda? Va a llegar un punto en que vas a hacer un pico y después seguramente vas a bajar. Más o menos así va a ser tus ingresos, ¿no? Vas a llegar a un pico y luego van a bajar. Ya. Ahora, una pregunta. Cuando vos salgas de la universidad y estés con un salario bajo, digamos, aquí, aquí recién egresado, tenés un salario aquí determinado. Vos sabés que vas a ganar más en el futuro, ¿ya? Es verdad, vos me puedes decir, bueno, pero eso no es 100% seguro. No, no lo es. Pero supongamos que sí lo fuese, ¿ya? Y vos sabés que vas a ganar más en el futuro. Hoy, con este salario de egresado, recién graduado, pudieras pedir un préstamo y decir al banco, mire, yo tengo un futuro prometedor, voy a ganar más dinero del futuro y quiero prestarme ahora. ¿Pudieras hacerlo? Lo más probable es que sí, ¿no? Y el banco va a ver tu experiencia, qué sé yo, y va a decir, muy bien, sí se puede. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Mi salario bajo ahorita y mi salario futuro más alto, de alguna forma van a estar correlacionados. Y si yo sé que esta curva verde es 100% cierta, que no lo es, por supuesto, pero supongamos que lo fuese, entonces yo puedo tener una especie de ingreso permanente, promedio. O sea, en toda mi vida
mi ingreso, en lugar de pensar que al comienzo voy a ganar poco y luego voy a ganar mucho, simplemente puedo decir que voy a tener un ingreso permanente como la línea roja, que es un promedio. Pero claro, si a esta persona van y la entrevistan, y ahí está muy bien tu respuesta, Roberto, por eso te quería ahondar un poquito más. Si a esta persona van y le preguntan, oiga, ¿usted cuánto gana? Y le preguntas aquí recién egresado, te va a dar este salario. Si le preguntas más adelante, te va a dar este salario. Si le preguntas más adelante, te va a dar este salario. ¿No es cierto? No te va a dar este promedio de acá. Porque este promedio es lo que has ganado, el promedio de lo que has ganado, lo que estás ganando y lo que vas a ganar. ¿Ya? Y claro, ¿qué decía Friedman? Friedman decía, mire, el consumo es una función de este ingreso permanente. Mientras que Friedman decía, no, el consumo en realidad no es una función de ese ingreso permanente, sino que el consumo es más bien una función del ingreso disponible. Que fue lo que vos dijiste, Roberto. O sea, si a esta persona recién ingresada le preguntas cuánto gana, te va a decir su salario de ese momento. ¿Y cuál era la lógica de Friedman del ingreso permanente? La lógica de Friedman era esto. Supongan ustedes que ahorita tienen un trabajo y ganan solamente 2.500 bolivianos, el salario mínimo. ¿Ya? Solamente ganan 2.500. Pero supongamos que a partir del mes que viene, voy a poner un ejemplo un tanto extremo, pero es para que entiendan la idea. Supongamos que al mes que viene, en julio, el 1 de julio, con un 100% de seguridad, ¿ya? A partir del 1 de julio, ustedes van a empezar a ganar 40.000 bolivianos al mes. 40.000. Y ahorita, con su sueldingo de 2.500, bajingo comparado con el otro, ustedes la están sufriendo, digamos, ¿no? Apenas salen, viven en un cuartito, pues claro, no tienen para más. Pregunta, si saben que de aquí a, ¿cuánto? A 10 días, que llega el 1 de julio, van a ganar 40.000 bolivianos, estos 10 días que quedan hasta julio, ¿van a seguir viviendo así, sufriéndola? ¿O van a decir, bah, yo prefiero empezar a gastarme mis ahorros con tal, sé que en 10 días voy a ganar más? ¿Qué prefieren hacer? Mejorar la calidad de vida, obviamente. Mejorarla desde ahorita, ¿no ves? Entonces, claro, ahorita tu salario es de 2.500. En 15 días será de 40.000. Con este salario de 2.500 vivís mal. En 15 días tu salario será de 40.000 y esto es con un 100% de seguridad. O sea, sí o sí vas a ganar 40.000, ¿ya? Vamos a asumir que no hay incertidumbre. Seguridad. Entonces, claro, la pregunta es, si en 10 días más voy a empezar a ganar 40.000, estos 10 días que quedan, ¿voy a seguir viviendo mal? Y Roberto dice, no, mejor subís tu calidad de vida ahora. Pero entonces, claro, tu consumo ahorita no depende de los 2.500. Ya no depende de los 2.500. Tu consumo, espérenme, depende de los 2.500 y los 40.000 que vas a ganar. Entonces, por eso es que vos decís, aunque mi ingreso ahorita sea bajo de 2.500, yo voy a usar mis ahorros y voy a empezar a darme una vida de rey, porque en 10 días más voy a empezar a ganar 40.000.
Entonces, traspolemos este ejemplo a algo un poquito más grande. Supongamos nuevamente que ahorita estás ganando 2.500. Al mes que viene, igual vas a ganar 2.500. Y de aquí a 2 meses, igual vas a ganar 2.500. Así todo el año. Pero el 1 de enero del año 2025 vas a ganar 40.000 bolivianos. ¿Ya? Con un 100% de seguridad. Pues lo mismo, puedes decir, a ver, estos 6 meses que quedan hasta fin de año, puedo vivir mal con mi sueldo de 2.500, o como yo sé que el 1 de julio del 2025 voy a empezar a ganar un sueldazo de 40.000, puedo empezar a vivir como un rey desde ahorita. Y claro, si es que así pensamos, acá hay una diferencia. Resulta que el consumo no es una función de mi ingreso actual, que era lo que decía Keynes. O sea, como decirte, en este caso tu consumo debería ser una función de los 2.500 nada más, aunque vayas a ganar 40.000 bolivianos en 10 días. Y de ahí de forma permanente, ¿no? Te van a pagar 40.000 bolivianos. Pero no sería eso, o sea, como seguís ganando 2.500, tu consumo depende de esos 2.500. Mientras que Friedman decía, no, el consumo en realidad no depende del ingreso actual, sino que depende del ingreso permanente. ¿Cuál sería ese ingreso permanente? Pues saco un promedio. Yo gano 2.500 ahora, voy a seguir ganando 2.500 hasta fin de año, pero a partir del 1 de enero del año que viene voy a ganar 40.000 bolivianos. Y de ahí en adelante voy a ganar 40.000 bolivianos. Pues saco un promedio de todos esos mis ingresos actuales y futuros, y ese sería mi ingreso permanente. Eso decía Friedman. O sea, según Friedman, al momento de consumir, tomo en cuenta mi ingreso actual y lo que voy a ganar en el futuro. ¿Ya? Y claro, resulta que estas dos teorías me van a dar dos curvas, que era lo que le mostraba al comienzo. Según Friedman, la curva debería ser así. Según Keynes, la curva debería ser así. ¿Ya? Pero ¿qué pasó al final del día? Bueno, resulta que al final del día los datos respaldaban la teoría keynesiana. Este de acá. Los datos respaldaban la teoría keynesiana, ¿ya? Y cuando ya se empezó a argumentar y decían, bueno, a ver, la teoría de Friedman entonces está mal, Friedman dijo, no, 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 a ver, un momentito. La teoría keynesiana aparentemente está relacionada con los datos porque los datos no muestran lo que deberían mostrar. O sea, hay un error en la medición de las variables. ¿Ya? ¿Qué es lo que resulta? Lo que resulta es lo que decía Roberto hace rato. Cuando a la gente se le pregunta su ingreso, dicen el ingreso actual, digamos. Pero lo que Friedman realmente quería era el ingreso permanente. Entonces, aquí claramente había un error de medición. ¿Ya? Porque la gente daba un tipo de dato y lo que se pedía realmente era otro tipo de datos. ¿Ya? Entonces, claro, ¿qué hacer en este caso? Lo mismo que les explicaba antes, ¿no? Con lo de los pesos o las estaturas. Se quiere buscar una variable, pero no hay esa variable. Entonces, esto nos lleva a un tema que se conoce como las variables proxy. En realidad, una variable proxy es una variable aproximada. Lo que tienen que pensar aquí es lo siguiente. Cuando no se tiene una variable, lo que tiene que hacerse es usar otra que se aproxime. Les doy un ejemplo. En un trabajo el año pasado se estaban haciendo encuestas y una de las preguntas era el nivel de riqueza de los encuestados. Pero hay un problema aquí con el nivel de riqueza. Si yo le
le pregunto a Helen o a vos, Roberto, le pregunto cuánto es su nivel de riqueza, muy difícilmente me lo van a decir. O sea, porque es complicado medir la riqueza. La riqueza es mía o les pertenece a mis padres porque todavía no lo he heredado. ¿Y cuánto realmente se puede considerar como rico? ¿Qué pasa si tengo tierras que están en disputa? O sea, se generan muchos problemas, ¿no ve? ¿Y cómo solucionaron esto? Lo solucionaron a partir de una variable proxy. Bueno, en realidad crearon dos variables proxy. Una preguntaba si tenía auto propio. Entonces, la idea era que si la persona tenía auto propio, entonces tenía un nivel de riqueza superior a aquellos que no tenían auto propio. Pero luego vieron que eso podía originar problemas, porque puede ser que la persona ya sea una persona mayor, pero que tenga un cacharrito, digamos, ¿no? Entonces, eso no necesariamente significa que la persona tiene un nivel de riqueza alto. Entonces, al final dijeron, bueno, busquemos otra proxy, o sea, otra variable aproximada que me muestre el nivel de riqueza del encuestado. Y se decidieron por la pregunta en qué tipo de colegio estudió la persona. Colegio privado, colegio público Te o de compré. convenio. Y a partir de esto decidieron que las personas que han estudiado en colegio privado tienen un nivel de riqueza mayor. ¿Ya? Entonces fíjense cómo al no existir una variable o al ser complicada de medir, simplemente usaron una variable proxy, que es por eso proxy de aproximar, eh, y con eso simplemente pudieron correr su regresión. El caso pasado, cuando estábamos en la sala de cómputo, recuerden que estábamos usando edad en lugar de experiencia, porque es una variable que se le aproxima. Porque claro, experiencia se vuelve a veces complicado de medir. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Es la experiencia en el puesto actual de trabajo? ¿Es la experiencia total en todos mis puestos de trabajo? ¿Qué tal si trabajé en un área que no es en la cual me estoy dedicando ahora? Entonces, ¿qué cuenta realmente como experiencia? Como que no estaría claro. Entonces, para evitar eso, se toma una variable aproximada, una variable proxy, y en ese caso es la edad. ¿Ya? Por supuesto que en todos estos casos, de una u otra forma, siempre vamos a tener errores de medición. Y eso es lo que nos va a generar un sesgo. Mientras la variable aproximada, o sea, la variable esa, la proxy, esté más relacionada con la variable de interés, el sesgo va a ser menor. Pero no siempre uno puede tener una variable aproximada. Por ejemplo, esta de colegio, ¿ya? No es tan aproximada a riqueza. Pero fue lo que mejor se les ocurrió a los chicos, digamos. ¿Ya? Mientras más alejada esté esa variable de lo que queremos encontrar realmente, entonces eso nos va a generar sesgo o inconsistencia, lo cual va a tender a aumentar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya. Volviendo un poquito a lo de Friedman, para terminar de cerrar la idea. Friedman defendía la hipótesis del ingreso permanente. Él decía, mire, el consumo no está en función del ingreso disponible actual. No es eso lo que importa. El consumo es una función del ingreso permanente. Permanente. Que era lo que les explicaba hace ratito. ¿Ya? No importa cuánto estás ganando ahorita, digamos lo que importa es cuánto estás ganando ahorita y cuánto vas a ganar en el futuro. Eso decía el amigo Milton Friedman del ingreso permanente. ¿Ya? Sin embargo, lo que se observa
que era lo que decía Roberto, es el ingreso actual. Entonces, cuando ustedes, digamos, Friedman no iba él, no en persona, pero seguramente cuando hacía las encuestas, cuando se fijaban los datos, que era lo más probable, realizado seguramente por alguna entidad gubernamental, ellos lo que veían era el ingreso actual. Pero ese ingreso actual tenía dos componentes, ¿no? El ingreso permanente y el ingreso transitorio, ¿ya? O ingreso temporal. Y claro, como lo que Friedman quería ver era esto era el objetivo, pero lo observable era esto, por eso es que los resultados a Friedman no le salían como él quería, ¿ya? Y los resultados aparentemente le salían sesgados. ¿Preguntas? No. Ya. Entonces, claro, a ver, y aquí solamente hago un paréntesis. Si hablamos de consumo, también pudiésemos tener un consumo total que es igual a un consumo permanente y un consumo transitorio. Sería un variable. ¿Ya? De momento vamos a asumir que esto es cero. Y claro, ¿qué era lo que quería Friedman? Basado en esta relación de acá. Él quería establecer una, digamos, una ecuación del siguiente tipo. El consumo, de nuevo estamos asumiendo que no hay consumo transitorio, igual a beta 1 más beta 2, ingreso permanente, más BI, donde BI es un término de error. Eso es lo que quería hacer Friedman. Pero, pregunta para cualquiera, ¿cuál era el problema acá? Al momento de querer hacer esa regresión. Dígame. Ahí se me olvidó. Que no tenía el dato que él esperaba, digamos. Eso. ¿Cuál dato? Bien, bien, bien. Excelente. ¿Cuál dato? El dato promedio. Permanente, ¿no? Ujú. Claro que lo sacamos como un promedio ahí. Correcto. El problema era ese. El problema era que este no era observable. Y recuerden, el ingreso total, o sea, disponible, es igual al permanente más el transitorio. Entonces, este de aquí no había. Pero ese permanente es igual a este menos el transitorio, ¿no? O sea, simplemente si despejo de acá. Por tanto, esta ecuación de aquí se la puede escribir así. Beta 1 más beta 2, en lugar de poner el permanente, voy a poner el ingreso disponible menos el transitorio más el término de error. Ya, recuerden que esto es el ingreso permanente, ¿no? Que simplemente lo estamos derivando de ahí. Ahora, voy un poquito más abajo. Vamos a hacerlo con verde. CI igual, sigo con beta 1 más beta 2 por YI más BI más por menos menos
beta 2 por Y y T. Esto de acá es el término de error. O sea, Y, recuerden, es igual a esto más esto. Y el término de error es esto menos esto. Y ustedes estarán diciendo, a ver, ¿cómo pasamos de esta regresión a esta regresión? Aquí está la clave. Y ya con esto quiero ir terminando la clase de hoy porque aunque, o sea, no es largo lo que hemos visto, pero sí es denso. Como bien decía Roberto, el problema con la ecuación de Friedman es que esta P, el ingreso permanente, no se observaba. ¿Ya? No hay. Entonces, cuando uno le preguntaba a la gente no daba el ingreso permanente. Entonces, este ingreso permanente de esta ecuación sabemos que es igual a esto. Y eso es lo que reemplazamos. Y claro, ¿qué me queda a mí? Me queda esto. ¿Por qué? Porque básicamente la regresión que terminaban haciendo era esta. La beta 2y más ui. Porque cuando a la gente se le preguntaba cuál era su ingreso, que era lo que decía Roberto, no daban el ingreso permanente. En lugar, daban el ingreso disponible. Entonces, la gente terminaba haciendo esta regresión de acá, la que está encerrada en verde, no la que estoy encerrando en amarillo. No hacían esa. ¿Ya? Hacían la que estaba encerrada en verde. Pero, como lo que Friedman pretendía era hacer la que estaba en amarillo, y ese ingreso permanente es igual a esto, cuando lo transcribimos y lo reemplazamos por IP, me queda esto que estoy poniendo en celeste. ¿Se acuerdan? Esto de celeste salió de esto de acá. Y esto de celeste, fíjense lo que queda. CI, CI. Beta 1, beta 1. Beta 2, beta 2. YI, YI. UI, que va a ser el resto. Por eso es que a todo esto de acá lo llamamos UI. Y claro, lo que queríamos, la regresión que inicialmente queríamos hacer, que era esta de acá, se terminaba convirtiendo en esto. Y esto, ¿por qué era un problema? Porque en el término de error, ya tengo el ingreso Permanente. transitorio. Ah, Lo tengo acá, acabo de sorrear, redondear. Lo tengo el ingreso transitorio. O sea, aquí hay un ingreso transitorio. Pero aquí, en el ingreso disponible, que por construcción es igual al permanente más el transitorio, también hay un ingreso transitorio. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que al final del día, esto y esto, a través de que ambos tienen el ingreso transitorio, van a estar correlacionadas. Y recuerden que uno de los supuestos que hacíamos era que el valor esperado de la variable independiente, lo hacíamos antes, y el término de error era 0. O sea, no había ninguna correlación entre el término de error y la variable independiente. Ese era el supuesto. Pero claro, en este caso, que es el caso de Milton Friedman, resulta que esa variable independiente sí va a estar correlacionada con el término de error. Y al estar correlacionada, es decir, al violarse uno de los supuestos, ¿el problema cuál es? El problema es que me crea un sesgo
en beta 2. Y Friedman decía, mire, este es el problema. Se crea un sesgo en beta 2 y por eso es que cuando se intenta demostrar empíricamente cómo es la curva del consumo, resulta que el consumo termina siendo como lo quería demostrar Keynes. ¿Por qué? Porque esto de acá está sesgado en realidad. Y por eso es que le sale como Keynes dice y no como yo digo. Y claro, todo este ejemplo del ingreso permanente de Friedman y el consumo en función del ingreso disponible de Keynes, lo muestro para ejemplificar de que a ustedes les puede pasar lo mismo. Ustedes pueden estar en la situación de Friedman, que al momento de querer hacer su regresión, piensan que van a tener una variable acá y terminan observando una variable que no es la que ustedes querían, que sería este y, digamos. ¿Ya? Y entonces la variable observable termina difiriendo de la variable que ustedes querían realmente tener en su regresión. Y eso que me va a generar me va a generar un problema de sesgo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Yo sé No, que está un poquito pesado, por eso no quiero ir tan fuerte. no. Ya, bueno, si no hay preguntas, voy a dejarlo acá. ¿Ya? La próxima clase vamos a mostrar, bueno, qué es lo que se debe hacer en estos casos en los cuales ustedes trabajan con estos errores de medición. Cómo se puede hacer el tratamiento y ahí es que vamos a entrar a digamos, a un nuevo tema porque todo esto es la introducción y la contextualización y ese nuevo tema es el tema de variables instrumentales y mínimos cuadrados de 2 etapas. ¿Ya? Entonces, aquí quedamos. Les voy a enviar el video y este documento. ¿Alguna pregunta antes de que nos vayamos? No. Me van a matar sus compañeros, pero me olvidé de grabarlo. Bueno, ni modo. Listo, jóvenes. Gracias. Nos vemos viernes. Hasta luego, Lice. Chao, chao.